Buen día, mi nombre es Luis Daniel Aguilar Cruz, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Intercultural de Chiapas. Este trabajo es para la materia de procesos culturales e interculturalidad y el tema de este video es un análisis sobre el coronavirus. Como bien tenemos entendido, el coronavirus es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias y que dependiendo del organismo y de la persona va a tener reacciones que pueden ir desde leves hasta muy graves que pueden llevar a la muerte. Por razones como estas, el gobierno mexicano ha decidido implementar acciones como el famoso quédate en casa. Pero, ¿será que todas las personas pueden cumplir con estas acciones? La realidad es que existen dos caras de la moneda que hacen que todo esto sea aún más complicado. No solo por la necesidad de guardar un distanciamiento social, sino también por la economía. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la economía del país se encuentra dada por todas aquellas personas que trabajan al día a día. Es decir, todas aquellas personas que tienen ingresos que generan, por ejemplo, vendiendo sus productos en el mercado, los choferes, los restauranteros, los meseros, son todas aquellas personas de que no ir a trabajar un día es dar por sentado que ese día no van a ganar nada, no van a llevar nada a su casa. Por lo tanto, esta crisis del coronavirus no solo causa una gran desestabilidad en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, estos servicios empiezan a sobresaturar y no hay camas, no hay todas esas cosas. No solo causa eso, sino que también causa una gran desestabilidad en la economía de un país. Y hay que recordar de que la economía de un país es uno de los principales motores que la va a mover. Hablando en datos más concisos, veíamos de que para principios de 2020, en enero de 2020, teníamos una caída de la economía nacional de menos 0.2%. Pero es una cifra muy pequeña que en realidad se pudo haber superado en los siguientes meses, en febrero, marzo, abril, consecutivamente. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó es de que se juntó la crisis del coronavirus con la crisis nacional que estábamos teniendo, causando de que para los meses de marzo, por ejemplo, hubiera una caída de la economía nacional de menos 3.99%, que ya era bastante alarmante, y que para finales de abril hubiera una caída de la economía nacional de menos 7.29%. Algo realmente muy alarmante. ¿Por qué? Porque en tan solo 4 meses había caído la economía del país menos 7.27%. Con estos datos podemos analizar a mayor profundidad el porqué de la importancia de que muchas personas no pueden tomar esas medidas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la economía del país, estamos hablando del 60% de la población mexicana, tiene ingresos iguales o inferiores a la media. Y obtienen esos ingresos mediante la venta de productos, mediante de ciertos acciones que realizan al día a día, como ya les había comentado, los choferes, los vendedores, los meseros, los restauranteros, las personas que van a vender sus productos al mercado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasa una crisis de este tipo? Donde se guarda cuarentena, donde no se puede salir a comprar. Pues básicamente todas aquellas personas para las cuales el único sustento que tienen es el que logran generar día con día, se encuentran entre salir y contagiarse, exponerse a contagiarse, y entre no salir, pero no traer nada a su casa, no generar ningún ingreso, pues no tienen ningún sueldo que sea fijo. Este factor tan extremista, aunado con el alto de precio resultado del bajo crecimiento económico, que conlleva una inflación excesiva de incluso productos más esenciales como puede ser papel de baño, arroz o incluso frijoles, es una de las razones por qué México no está cumpliendo al pie de la letra las acciones de guardar distancia, de quedarse en casa, de guardar cuarentena. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que, por ejemplo, a una persona tú llegas y le dices no tienes que salir a trabajar, ya no tienes que salir, no tienes que vender, no tienes que hacer nada de esto, tienes que quedarte en tu casa nada más y cuidarte del virus. Pues la persona se va a espantar, porque si tú le estás diciendo eso, si tú le estás diciendo tienes que quedar en tu casa, porque si no te puedes contagiar, y esa persona simplemente obtiene sus ingresos, por lo que genera vendiendo al día a día, es decir, gana tal vez 60, 70 pesos y con eso puede conseguir la comida que le va a servir en todo su día, ¿qué es lo que va a ocurrir con ella? Lógicamente, como mecanismo de defensa de la mente te va a decir no, ¿por qué? Porque estás atentando contra su integridad, estás atentando contra cómo ella se va a mantener en su día a día. Por esta razón muchas personas creen que simplemente todo este tema del coronavirus es un show mediático, que busca manchar el nombre de un presidente, que busca manchar el nombre de algún político, que busca simplemente afectarlos.
cuando la realidad es totalmente distinta. Lo que ocurre es de que, como ya habíamos comentado, más del 60% de la economía del país está movida por aquellas personas que ganan el día a día, que con lo que venden de sus productos del día van a poder obtener los ingresos y la comida que van a tener ese día. Pero ¿qué es lo que va a pasar si no pueden vender esos productos? Si los despiden, por ejemplo, a los empleados de tiendas departamentales que incluso tenían un sueldo fijo, pero al no haber todo ese movimiento económico, las empresas decían, no, pues te tenemos que despedir. Y con ese flujo económico que había simplemente se rompe. Esta es una de las razones por qué México no ha seguido al pie de la letra todas estas indicaciones que han mencionado. Porque sí, por ejemplo, para la persona que tiene ingresos superiores a la media y que ya tiene un salario fijo y que pase lo que pase, ese salario fijo va a seguir ahí. Lógicamente va a poder quedarse en su casa, va a poder hacer las compras vía internet, va a poder realizar todas las cosas que necesita sin la necesidad de salir de su casa, va a poder cuidarse al pie de la letra como está marcando el gobierno. Pero pues ¿qué ocurre con aquellas personas de que no, eso es imposible prácticamente? Pues tienen que salir sí o sí para generar un ingreso. Hablando a nivel local en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la mayor parte de la población, hablando de un 40-50%, va a vender sus productos al mercado, va a hacer todas sus necesidades económicas en el mercado. Va a vender, va a comprar, hay un intercambio y un flujo muy grande económico ahí. Y lo que se está proponiendo de guardar la cuarentena total, de quedarse en su casa, es algo imposible. Porque todas aquellas personas, por ejemplo, simplemente en el mercado Castillotti y Elemans, hay alrededor de 500 a 1000 personas que venden sus productos. ¿Qué ocurre con aquellas personas que van a vender al día a día? No van a generar ingresos, no van a tener nada con qué ganarse ese día, nada con qué poder comer ese día. Por esta razón, este problema del coronavirus es muy complejo. No simplemente por el hecho de salud, de que es muy grave, porque este tema es muy complejo en todos los aspectos, a nivel incluso emocional, por todas aquellas personas que tienen que quedarse en su casa guardadas, por todas aquellas personas de que tienen la necesidad de salir y se ven impedidas porque quizás tienen algún familiar en casa que es un adulto mayor o alguna persona que está en riesgo. Y que más que nada, y es simplemente una lucha que ellos tienen que hacer por intentar conseguir su día a día. Por todas aquellas personas que ganan todos sus ingresos con lo que pueden vender al día. Por esta razón es muy difícil este tema. A menos de que el gobierno mexicano implemente otras acciones donde pueda ayudar a aquellas personas que en realidad necesitan el apoyo, aquellas personas que en realidad necesitan esa ayuda para poder vivir, para poder superar esta pandemia. Realmente será algo muy complicado de hacer, pero mientras tanto, dentro de la manera de sus posibilidades, hay que cuidarse, hay que portar cubrebocas, guantes, intentar no salir si en realidad es una de esas personas que necesitan salir para llegar a trabajar. Simplemente hacerlo con cuidado y tomar todas aquellas medidas de precaución necesarias y cuidarse. Ya para finalizar con este tema, me gustaría mostrar el siguiente cortometraje que muestra muy bien las dos caras de la moneda. La primera muestra cómo una persona tiene toda la capacidad y la solvencia económica para poder utilizar todo este tiempo utilizado en la cuarentena para superarse, para hacer ejercicio y tiene toda la disponibilidad de los alimentos que él quiera. Y del otro lado podemos observar a una persona que tiene problemas económicos, que tiene 2 hijos, que tiene que dormir en espacios muy reducidos y hacinados y que tiene que salir forzosamente a la calle para poder afrontar dicha situación. Sin más, los dejo con el video. Muchas gracias.